Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y espero que te quedes. Hoy tenemos un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes. Vamos a ser testigos de un momento realmente especial. Prepárense para una sorpresa que va a dejar a más de uno con la boca abierta. ¿Alguna vez han planeado algo especial para alguien, algo que sabes que les va a encantar, y la emoción de verlo funcionar es casi insoportable? Bueno, hoy vamos a vivir algo así. Se trata de un plan, una sorpresa, y la alegría de verla cumplida. Y sí, les doy una pista, involucra algo delicioso y un nuevo comienzo. Así que agárrense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal. Es gratis, apoyan muchísimo nuestro contenido y así nunca se pierden ninguna de nuestras historias y sorpresas. Ya dicho esto, vamos a lo que nos trae hoy. Verán, la vida está llena de esos momentos importantes, ¿verdad? Cumpleaños, aniversarios, y luego están esos hitos que marcan un antes y un después. Mudarse a una nueva casa, por ejemplo. Es un capítulo completamente nuevo, lleno de ilusiones, de un nuevo olor a pintura, de cajas por desempaquetar, pero sobre todo de la promesa de nuevas experiencias y recuerdos. Es un lienzo en blanco esperando ser decorado con risas, conversaciones y la calidez de un hogar que se construye poco a poco. La mudanza es, sin duda, uno de los eventos más estresantes y a la vez, más emocionantes en la vida de una persona. Implica dejar atrás lo conocido para abrazar lo desconocido, un salto de fe lleno de incertidumbre pero también de inmensa esperanza. Cada caja empacada es un pedazo del pasado que se traslada cuidadosamente, y cada rincón de la nueva morada es una posibilidad infinita de crear nuevos recuerdos. Y cuando se trata de alguien a quien queremos, como en nuestro caso hoy con Demet, queremos que ese inicio sea lo más cálido y acogedor posible. Queremos que se sienta querido, apoyado y que, a pesar del estrés de la mudanza, sepa que no está solo en este nuevo camino. La mudanza puede ser un proceso solitario, lleno de decisiones logísticas, agotamiento físico y mental. Por eso, un gesto de cariño y apoyo puede significar el mundo. Queremos que sienta esa red invisible de amor que lo rodea, que le recuerde que hay personas que se preocupan por él y que están ahí para celebrar este nuevo capítulo con él. Por eso, hace unas semanas, cuando me enteré de que Demet se mudaba a su nueva casa, sentí una necesidad inmediata de hacer algo. Algo que fuera un poco fuera de lo común. Sabía que iba a estar ocupado con 1000 cosas en la cabeza, y que lo último en lo que pensaría sería en preparar algo especial para cenar. Y ahí es donde entra mi genial idea, si es que me puedo llamar genial. La vida moderna nos absorbe y a menudo, en medio de las responsabilidades y el caos, olvidamos la importancia de los pequeños placeres que pueden aliviar la carga. Una comida reconfortante preparada con amor, puede ser justo lo que se necesita para recargar energías y mantener el ánimo alto. Estaba pensando en qué podría hacer para que Demet se sintiera instantáneamente como en casa, para sacarle una sonrisa genuina después de un día de esfuerzo. Una casa nueva puede sentirse un poco impersonal al principio, como un hotel, hasta que la llenas de tu esencia. Y qué mejor manera de empezar a imprimir esa esencia que con un detalle que evoque comodidad y felicidad. Y entonces, ¡boom! La inspiración me golpeó con la fuerza de un rayo. Pizza. ¿A quién no le gusta una buena pizza, especialmente cuando estás agotado y sin ganas de cocinar? Es el comfort food por excelencia, un clásico que nunca falla. Pero no cualquier pizza, claro. Tenía que ser una pizza que dijera, bienvenido a tu nuevo hogar. Te queremos y estamos aquí para celebrarlo contigo. Tenía que ser una pizza con un mensaje implícito de bienvenida, de celebración, de que ese nuevo espacio ya es un lugar donde será cuidado y agasajado. Una pizza que no solo alimentara su cuerpo, sino también su espíritu. Así que el plan se puso en marcha. El primer desafío era averiguar la dirección exacta de su nueva guarida secreta. No podía simplemente llamar y preguntar. Eso le quitaría el factor sorpresa. La sorpresa es una de las herramientas más poderosas para generar alegría y emoción. Mantener el secreto, ser sigiloso, añade una capa de intriga que hace que el momento de la revelación sea aún más impactante. Así que con un poco de sigilo y astucia, logré obtener la información crucial. Un verdadero detective de mudanzas. Siempre se dice que para las grandes sorpresas, la discreción es clave.
Unas preguntas bien planteadas, una excusa plausible, y de repente, tienes la llave de la operación. Dirección confirmada. El segundo desafío, la pizza perfecta. Sabía que Demet tenía sus gustos muy particulares. No le gustan las sas demasiado complicadas, pero sí aprecia los sabores de calidad. La clave está en conocer bien a la persona a la que quieres agasajar. Sus preferencias, sus aversiones, lo que le hace feliz. Así que me incliné por una combinación clásica pero infalible. Una buena base de tomate, mozzarella fresca y albahaca. Simple, elegante y deliciosa. El tipo de pizza que te abraza desde el primer bocado. La simplicidad a menudo es sinónimo de elegancia, y en la gastronomía, esto es especialmente cierto. Ingredientes frescos y de calidad, combinados con maestría, son la base de una experiencia culinaria memorable. La combinación de tomate maduro, la cremosidad de la mozzarella fresca y el aroma herbal de la albahaca es un trío armonioso que deleita el paladar. Es un sabor que evoca la familiaridad, la calidez de un hogar. Llegó el gran día. La fecha de la mudanza. El sol brillaba, perfecto para una jornada de esfuerzo. Un día soleado siempre es un buen augurio, un lienzo perfecto para los eventos importantes. Yo por mi parte estaba lleno de una mezcla de nervios y anticipación. ¿Funcionaría todo? ¿Llegaría a tiempo? ¿Estaría Demet receptivo a la sorpresa o demasiado abrumado? El factor sorpresa siempre trae consigo una dosis de incertidumbre. Uno se pregunta si el momento será el adecuado, si la otra persona estará en la disposición correcta para apreciar el gesto. La verdad, había muchas variables. Decidí hacer la entrega a última hora de la tarde. Sabía que para entonces ya habría un buen rato de mudanza, que las cajas estarían apiladas, pero que también habría un pequeño respiro antes de que la noche cayera por completo. El final de la tarde es un momento de transición, donde el esfuerzo del día empieza a dar paso al descanso. Es un momento en el que una sorpresa agradable puede ser especialmente bienvenida. Así que con la pizza recién salida del horno calentita y con ese aroma que te hace salivar, emprendí mi viaje hacia la nueva aventura de Demet. El aroma de una pizza recién horneada es capaz de abrir el apetito y generar una sensación de anticipación placentera. El trayecto transcurrió con una banda sonora de mi propia mente, repasando mentalmente el momento de la entrega. ¿Cómo iba a tocar el timbre? ¿Qué diría? ¿Se sorprendería? ¿Se reiría? Mi corazón latía a 1000 por hora. La mente se convierte en un guión de cine, imaginando todas las posibles reacciones y diálogos. Es la anticipación del momento cumbre, el clímax de la operación secreta. Finalmente llegué. La calle se veía familiar, pero la casa era nueva. Me estacioné, tomé la caja humeante con ambas manos y respiré hondo. Era el momento. Caminé hacia la puerta, mi corazón latiendo como tambores de guerra. Estaba a punto de presenciar el resultado de mi pequeño plan secreto. Me acerqué al timbre y antes de presionar, me tomé un segundo para respirar. Vamos allá. Presioné el timbre y esperé. El sonido resonó en el aire, prometiendo ser el preludio de algo memorable. Los segundos pasaron lentamente, cada uno una eternidad. Y entonces escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba Demet. Con el pelo revuelto, un poco de polvo en la ropa, y una expresión de cansancio mezclado con curiosidad. Al principio su mirada se posó en mí con esa típica pregunta de ¿qué haces aquí? Pero entonces sus ojos bajaron a la caja que sostenía. Y ahí fue, amigos. El momento. El instante en el que toda la planificación, la intriga y la anticipación culminan. Sus ojos se abrieron como platos. La confusión inicial se transformó en una sonrisa lenta, una sonrisa que empezó en sus labios y se extendió hasta sus ojos. Una sonrisa de puro asombro y alegría. Fue mágico. Ver esa transformación en su rostro de la fatiga a la maravilla, es una de las sensaciones más gratificantes del mundo. No dijo nada al principio, solo me miró, luego a la caja, y luego a mí de nuevo con esa expresión de ¿de verdad? Y yo con una sonrisa tonta en la cara, solo pude decirle sorpresa. Bienvenido a tu nuevo hogar con tu comida oficial de inauguración. La risa que brotó de él fue uno de los sonidos más gratificantes que he escuchado. Una risa liberadora, feliz, que disipó todo el cansancio de la mudanza en un instante.
Me abrazó aún sin soltar la caja de pizza, como si fuera un tesoro. No te creo. Esto es increíble. Justo lo que necesitaba, exclamó con esa voz llena de emoción. Y en ese momento supe que el plan había sido un éxito rotundo. Ver su rostro iluminarse así, sentir esa gratitud genuina, esa alegría pura, eso es lo que hace que todo valga la pena. Es la recompensa de haber invertido tiempo y esfuerzo en hacer feliz a alguien. Entramos a la casa y aunque aún estaba llena de cajas, se sentía un poco más hogareña con el simple hecho de tener esa pizza esperándonos. El aroma de la pizza actuando como un perfume hogareño, transformando el espacio. Desempacamos la caja con la reverencia que se merece un manjar así. El aroma llenó la estancia. Una fragancia reconfortante y deliciosa que marcaba el inicio de una nueva era en ese espacio. Nos sentamos en el suelo entre las cajas, porque las sillas aún no estaban a la vista, y disfrutamos de esa pizza como si fuera el banquete de Reyes. Comer en el suelo, rodeado de cajas, se convierte en una aventura en sí misma, una experiencia que quedará grabada en la memoria. Hablamos de la mudanza, de sus primeras impresiones de la casa, de los planes para el futuro, todo ello con el sabor de la pizza como cómplice perfecto. Fue una cena improvisada, sencilla, pero llena de significado. Fue un recordatorio de que aunque los espacios físicos cambien, las conexiones humanas y los gestos de cariño permanecen y se fortalecen. La verdadera esencia de un hogar no reside en los muebles o la decoración, sino en el amor y la conexión que se comparte en su interior. Esta pequeña sorpresa me hizo reflexionar sobre la importancia de estos detalles en nuestras vidas. A veces, en medio de nuestras rutinas, del ajetreo diario, olvidamos lo poderoso que puede ser un simple gesto para alegrarle el día a alguien. Una llamada inesperada, un mensaje de apoyo, o si una pizza sorpresa en tu nueva casa. Demet estaba tan enfocado en la logística de la mudanza, en asegurarse de que todo estuviera en su lugar, que este momento de pausa, de disfrute y de sentirse cuidado, fue un bálsamo. Y para mí ver su reacción, su felicidad, fue una recompensa inmensa. Me recordó que la generosidad y el amor se manifiestan de mil maneras, y a veces, la forma más deliciosa es a través de una pizza caliente. En este mundo acelerado, donde a menudo estamos tan inmersos en nuestras propias vidas, es fácil pasar por alto la oportunidad de marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. Un pequeño gesto de bondad puede tener un efecto dominó, creando un círculo virtuoso de alegría y conexión. La mudanza de Demet fue un momento de vulnerabilidad, donde se encontraba en un territorio desconocido, y mi sorpresa fue un ancla, un recordatorio de que el apoyo y el afecto estaban siempre presentes. Así que, mis amigos, espero que hayan disfrutado de esta pequeña aventura conmigo. Espero que les haya contagiado un poco de esa alegría que sentí al ser testigo de la sorpresa de Demet. Y sobre todo, espero que les sirva de inspiración. Piensen en alguien en su vida a quien puedan sorprender, a quien puedan alegrarle el día con un detalle así. No tiene que ser algo costoso ni complicado. A veces las sorpresas más significativas son las más sencillas, las que nacen del corazón y se enfocan en hacer sentir bien a la otra persona. Ya sea una pizza, una llamada, un cumplido sincero, o simplemente estar presente. La vida nos da innumerables oportunidades para demostrar amor y aprecio. A veces un simple te pienso puede ser suficiente para iluminar el día de alguien. Otras veces un gesto más elaborado, como esta sorpresa de pizza, puede crear un recuerdo imborrable. La clave está en la intención y en el deseo genuino de hacer feliz a la otra persona. Y esa intención, cuando se materializa en un acto de generosidad, siempre es bien recibida. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir este momento especial con todos ustedes. Si les gustó lo que vieron, si se sintieron inspirados, o simplemente disfrutaron de la alegría de la sorpresa, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Y si tienen alguna historia de sorpresas, ya sea que las hayan dado o recibido, me encantaría leerla. Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta interactuar con ustedes y leer sus experiencias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, la invitación está abierta. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, sorpresas y aventuras. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias de nuevo por acompañarme hoy.
Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más sorpresas y momentos para compartir. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.